Hola a todos, en este vídeo vamos a trabajar con las potencias. Vamos a introducir lo que son las potencias, sus principales características y bueno, resolveremos algunos ejercicios. Es un vídeo especialmente dirigido a mis estudiantes de primero de la ESO y bueno, es el primer tema que hemos trabajado este año. Esto es una potencia a la n, y probablemente la han visto ya en primaria. Lo que hace es tratar de reducir, digamos, simplificar la forma en la que expresamos una multiplicación consecutiva de un mismo número. ¿Vale? Tenemos el número a, ¿vale? Que se está multiplicando n veces y eso lo vamos a escribir como a la n, donde a es cualquier número y n puede ser cualquier número. ¿Vale? Eso también lo podemos expresar de la siguiente forma. Si nosotros tenemos, por ejemplo, algo así, escribe, vamos a poner esto un poco más pequeño, no hace falta que esté tan grande, escribe el resultado de estos en forma de una sola potencia, ¿vale? Utilizando esta idea. Fíjense que lo que tenemos es, por ejemplo, aquí en el apartado A tenemos el número 4, que se está repitiendo esa multiplicación 5 veces. Entonces, para ese apartado A, pues si lo quisiéramos escribir como una potencia, sería el número 4, que es la base, ¿vale? Ese número que se está repitiendo se le llama, bueno, aquí realmente a este número se le llama base. Y a la cantidad de veces que lo estamos multiplicando se le llama exponente. Entonces, en este caso, tenemos el número 4, que sería la base, y el exponente sería 1, 2, 3, 4, 5, porque estamos multiplicándolo 5 veces. De la misma forma, en el apartado B tenemos el número 3, que se está multiplicando 3 veces, aquí sería 3 a la 3. En el apartado C tenemos el número 10, que se está multiplicando 4 veces, con lo cual sería 10 a la 4. Y finalmente tenemos en el apartado D, pues el número 7, que lo estamos multiplicando 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces. Entonces sería 7 a la 6. Vale, es importante que tiene que ser una multiplicación. Si nosotros, por ejemplo, tenemos, no sé, 7 por 7 por 7 y aquí más 7, pues esto sería igual a 7 a la 3 más 7. O sea, no podemos ponerlo como parte de la potencia, porque la potencia es una multiplicación sucesiva del mismo número, ¿vale? Si hay sumas y eso de por medio, pues no se puede realizar de esa forma. Vale, esa sería la primera parte. Ahora vamos a suponer que queremos, por ejemplo, calcular cómo sería hacer esta operación, ¿vale? Vamos ahora a ver algunas operaciones con las potencias y de ahí vamos a sacar algunas propiedades. ¿Cómo sería hacer esta operación, por ejemplo, del apartado A? Donde nos piden calcular cuánto es 2 a la 5 por 2 a la 4, ¿vale? Fíjense que lo que tenemos es esto, 2 a la 5 por 2 a la 4. Vamos a utilizar esta interpretación, pero en sentido contrario, vamos a escribir qué es lo que significa ese 2 a la 5, qué es lo que significa ese 2 a la 4, para entonces ver cómo podemos operar esto y escribirlo como una sola potencia. Fíjense que 2 a la 5 es 2 por 2 por 2 por 2 por 2, 5 veces, ¿vale? Aquí estamos escribiendo este factor, 2 a la 5, está aquí, en esta multiplicación. ¿Vale? Y por otra parte, tenemos por 2 a la 4. Y 2 a la 4 es el 2 4 veces. 2 por 2 por 2 por 2, 4 veces. Y vamos a ponerlo en verdecito. Entonces hemos escrito ya nuestro 2 a la 5 y nuestro 2 a la 4. Y ahora lo que tenemos, aquí lo que tenemos es, tenemos 4, 2, 4 veces 2. Y aquí tenemos 5 veces el 2. ¿Vale? Y fíjense que en total se están multiplicando 9 2. ¿Vale? Entonces esto es lo mismo que tener 2 a la 9. Porque hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 2 multiplicándose uno detrás del otro. Que esto es lo mismo que 2 a la 5 por
2 a la 4, ¿vale? Perdón, voy a escribirlo de otra forma. Miren, notemos que este 9 es lo mismo que 5 más 4. Vale, entonces resumiendo, lo que tenemos es que 2 a la 5 por 2 a la 4 es igual a 2 a la 5 más 4 y eso es igual a 2 a la 9. ¿Vale? Vamos a intentarlo con otro, con el apartado, por ejemplo, en el B tenemos 3 a la 7 por 3 a la 6. Vamos a hacer el mismo procedimiento. Sería 3 a la 7 por 3 a la 6. ¿Vale? Fíjense que el 3 a la 7 denota que estamos multiplicando el 3 7 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y esto vamos a ponerlo en verdecito. Esta multiplicación de aquí es 3 a la 7. Vale, lo estoy poniendo con colores para que quede claro cuál pertenece a una multiplicación y cuál a una potencia y cuál a la otra. ¿Vale? Y ahora eso hay que multiplicarlo por 3 a la 6. El 3 a la 6 es 3 veces, o sea, 6 veces el 3. ¿Vale? 6 productos de 3. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Vale? Y vamos a este. En total, ¿cuántos 3 tenemos? Pues en total tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, más 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea que esto va a ser igual a 3 a la 7 por 3 a la 6 y esto va a ser igual a 3 a la 13. ¿Vale? Fíjense que es importante que la base tiene que ser la misma para poder agruparla en una única potencia. Si la base no es la misma, esto no lo podríamos hacer. O sea, si nosotros lo que tenemos es 3 a la 7 por 2 a la 6, por ejemplo, esta parte sí, vamos a tener nuestros 7 veces el 3, pero ahora en lugar de tener el 3 6 veces, lo que vamos a tener va a ser 2. 2 por 2 por 2 por 2 por 2 por 2 y aquí hay 6, 2. Y esto, fíjense que no es igual, ¿vale? Esto no va a ser igual, no podemos decir si vamos a tener 3 a la 7 por 2 a la 6, aquí creo que... Pero esto no va a ser igual a 3 a la algo o a 2 a la algo, ¿vale? Porque no puedes agruparlo, no hay un mismo número que se esté multiplicando tantas veces. Aquí hay un mismo número que se está multiplicando 13 veces y aquí hay un número que está multiplicando 7 veces y hay otro número que se está multiplicando 6 veces. Entonces no lo puedes agrupar en una única potencia, ¿vale? Es importante. Esto no se puede agrupar. ¿Vale? Aquí tal vez debía haber puesto esto. Vamos a reescribirlo. Voy a poner lo mismo, ¿vale? Esto es igual a 3 a la 7 más 6 y esto es igual a 3 a la 13, ¿vale? Y fíjense que en general lo que estamos teniendo, estas dos operaciones podían haberse hecho de forma más corta, ¿vale? Podríamos haber dicho 2 a la 5 por 2 a la 4 es igual a 2 a la 5 más 4. ¿Por qué? Porque esencialmente lo que estás haciendo es multiplicando 5, 2 por aquí, 4, 2 por aquí. En total estás multiplicando 5 más 4, 2. O sea, en total tienes 2 a la 9. Y lo mismo con el B, ¿vale? En el B teníamos 3 a la 7 por 3 a la 6. Eso, fíjense que es como tener 3 a la 7 más 6. ¿Por qué? Porque tienes 7 veces el 3 que se está multiplicando, 6 veces el 3 que se está multiplicando, y en total, como se están multiplicando esas dos cosas, pues en total tienes 13 veces el 3 que se está multiplicando. O sea que tendríamos 3 a la 13. Esa sería una propiedad muy importante que vamos ahora a poner en pantalla, ¿vale? Es esta propiedad de acá. En general, esta propiedad siempre se va a cumplir, ¿vale? Si tenemos a a la m por a la n es igual a la m más n, ¿vale? Fíjense qué es lo que hemos usado aquí. Aquí el m es 5, el n es 4, y entonces tenemos a, el a que es el 2, tenemos
a la 5 más 4, que es 9. O sea, si quisiéramos traducir esto en palabras, lo que diríamos es que si multiplicamos dos potencias que tienen la misma base, y es muy importante, misma base, ¿vale? Esto es esencial, tienen que tener la misma base. Entonces el producto, el resultado de esa multiplicación va a ser una potencia que va a tener la misma base y el exponente va a ser la suma de los exponentes de las otras dos potencias, ¿vale? Vamos ahora a hacer este de acá. Vamos a, primeramente, ¿qué es lo que significa? Vamos a hacer la propiedad directamente así y después vamos a ver qué es lo que significa ese 10 a la 0, ¿vale? Entonces, en el apartado C, si utilizamos directamente lo que tenemos aquí, tendríamos 10 a la 3 por 10 a la 0. ¿Y eso a qué va a ser igual? Pues eso va a ser igual a 10 a la 3 más 0. Y nos quedaría 10, 3 más 0 es 3, 10 a la 3. ¿Vale? Fíjense que va a quedar lo mismo aquí. Tenemos 10 a la 3 aquí y aquí tenemos 10 a la 3 también. Entonces todo parece indicar que este 10 a la 0 que tenemos aquí, pues va a ser igual a 1, porque solamente cuando hacemos una multiplicación obtenemos el mismo resultado si lo que estamos multiplicando es por 1. Pero ese 10 a la 0, o sea, ¿cómo podemos interpretar eso? ¿Qué estamos multiplicando? Si estamos multiplicando 0 veces un número, ¿qué resultado obtenemos? ¿Por qué es ese 10 a la 0 igual a 1? Pues vamos a demostrarlo, pero antes de eso tenemos que ver, una forma de demostrarlo es utilizando la división, ¿vale? La misma propiedad, pero para la división. Entonces este vamos a dejarlo aparcado de por qué 10 a la 0 es 1. Si utilizamos aquí las propiedades, pues lo intuiríamos, pero vamos a verlo luego, ¿vale? Entonces vamos a ver el apartado D. Ahora fíjense que en lugar de una multiplicación tenemos una división. Entonces en el apartado D lo que tenemos es 10 a la 6 entre 10 a la 2. Y vamos a ver a qué es igual eso. Fíjense que esto es como tener el 10 multiplicado 6 veces. 10 por 10 por 10 por 10. 1, 2, 3, 4. 5 y 6. Y esto dividido después entre 2 10. Entre 10 por 10. Vale, aquí, aunque parezcan estos paréntesis, lo que están haciendo es agrupando estos dos 10. Como mismo en la multiplicación, lo que estábamos haciendo era, al multiplicar por 2, estábamos añadiendo más 2 a las potencias. Ahora, al dividir por la misma base, lo que estamos es quitando elementos de la base, ¿vale? Es como si tú dividieses una vez por 10, quitarías uno de los 10 y después dividieses una segunda vez por 10 y quitarías otro de los 10. Entonces esto, intuitivamente, esto realmente hay una forma de demostrarlo, pero no tenemos las herramientas todavía para hacerlo. Necesitaríamos el recíproco, las fracciones y demás. Esto intuitivamente pues va a ser igual a 10 a la 6 menos 2, que es igual a 10 a la 4. Vale, otra forma de verlo, otra forma de demostrar que esto es cierto es de la siguiente. Fíjense que 10 a la 6 lo podemos escribir como 10 a la 4 más 2. O como 10 a la 4 por 10 a la 2, ¿vale? Utilizando la propiedad de arriba. Y entonces, esta operación completa de 10 a la 6 entre 10 a la 2, pues la podríamos escribir así. Sería 10 a la 6, lo voy a escribir como 10 a la 4 por 10 a la 2, y eso entre 10 a la 2, ¿vale? Fíjense que aquí este valor de 10 a la 6 yo lo he escrito como 10 a la 4 por 10 a la 2, ¿vale? Utilizando esto. Entonces aquí 10 a la 2 entre 10 a la 2 evidentemente es 1 y aquí solamente quedaría el 10 a la 4, ¿vale? Esta es otra forma de demostrar que, digamos, que si lo que tenemos es una división de elementos con la misma base, los exponentes se van a restar en lugar de sumar. Vale, vamos a esto escribirlo. Pero en realidad basta con hacer este paso. Directamente podríamos pasar aquí y tener este resultado.
¿Vale? Esto nos lleva a esta propiedad, a la misma propiedad que hicimos para la multiplicación, pero en este caso para la división. Es esta propiedad que está aquí, ¿vale? Que si tenemos dos potencias con la misma base, es importante que es con la misma base, ¿vale? Aquí esto vamos a marcarlo en naranja, por ejemplo, para que resalte. Uy, perdón. Tienen que tener la misma base. ¿Vale? Y aquí también, misma base. Entonces, si tenemos dos potencias que tienen la misma base, las podemos, para hacer la división, pues simplemente lo que habría que hacer es restar los exponentes y ya está. ¿Vale? Vamos a hacer ahora el apartado E. Utilizando eso tendríamos 8 a la 7 entre 8 a la 3. Apartado E sería 8 a la 7 entre 8 a la 3. ¿Vale? Utilizando esta propiedad tendríamos que esto es 8 a la 7 menos 3 y 7 menos 3 es 4, así que el resultado sería 8 a la 4. Y esa sería la propiedad, la división de potencias con igual base. Sucede lo mismo que con la multiplicación, tienen que tener la misma base. Si no tienen la misma base, esto no se puede hacer, ¿vale? Y es muy, muy importante, tienen que tener la misma base. Y ahora vamos a utilizar este para ver, por ejemplo, cuánto es 10 a la 0. Para ver cuánto es 10 a la 0, vamos a escribir, por ejemplo, 10 a la 2 entre 10 a la 2. Si utilizamos, por una parte, si utilizamos las propiedades de las potencias, esta misma propiedad que hemos visto aquí, esto va a ser igual a 10 a la 2 menos 2. Y eso es igual a 10 a la 0. ¿Vale? Y por otra parte, si utilizamos la propiedad de que un número, o sea, esto es 100 entre 100, y eso evidentemente es igual a 1. Con lo cual, como la misma expresión es igual a dos cosas a la vez, estas dos cosas tienen que ser iguales. ¿Vale? Y esto implica que 10 a la 0 tiene que ser igual a 1. Y en general se va a cumplir siempre para cualquier valor que nosotros seamos capaces de pensar en él, ¿vale? Para cualquier valor que nosotros podamos imaginar, que A, cualquier base, a la 0, pues siempre va a ser igual a 1. ¿Vale? Es esta propiedad que tenemos aquí. Que A a la 0 es igual a 1. ¿Sí? Entonces, ese apartado C que hemos hecho aquí anteriormente, también lo podíamos haber hecho de otra forma. Podíamos haber escrito 10 a la 3 por... Ahora, 10 a la 0 lo convertimos en 1, porque cualquier potencia elevada a la 0 va a ser igual a 1, y el resultado de este pues sería igual a un número multiplicado por 1, pues queda el propio número, 10 a la 3. Entonces, tanto por la vía de las propiedades de las potencias como por esta vía, el resultado hubiese sido el mismo. ¿Vale? Ahora nos queda por último el F, ¿vale? Que es 6 a la 3, 6 a la 5 entre 6. Vamos a una nueva hoja. F. Tendríamos 6 a la 5 entre 6. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Es como quitar un 6, ¿vale? Entonces, este 6 que no tiene ningún exponente, es como tener un solo producto del 6, con lo cual esto va a ser lo mismo que 6 a la 5 entre 6 a la 1. Siempre que no veamos ningún exponente es como tener un 1 en el exponente, ¿vale? Entonces, esto nos lleva a otra propiedad que debemos tener muy en cuenta, o más que una propiedad es una notación, ¿vale? Y es esta, que si tenemos a la 1, para cualquier base, ¿vale? A la 1 es igual a A, o a la inversa. A es lo mismo que a la 1. Podemos hacerlo en el sentido que más nos convenga. Aquí teníamos el 6 y lo escribimos como 6 a la 1. Y esto va a ser igual a 6 a la 5 menos 1, y el resultado va a ser igual a 6 a la 4. ¿Vale? Con eso terminaríamos este ejercicio que nos da en sí 4 propiedades que tenemos que tener muy en cuenta. Voy a ponerlas las 4 juntas, ¿vale? A ver si puedo hacerlo. No.
Vamos a ponerlas una a una. La primera propiedad es esta, que si multiplicamos dos números que tienen la misma base, o sea, dos potencias que tienen la misma base, se suman los exponentes. La segunda propiedad es la equivalente, pero para la división, que lo que nos indica es que si dividimos dos números que tienen la misma base, se restan los exponentes. Y por otra parte tenemos dos propiedades más bien de notación. Por una parte, que a a la 1 es igual a independientemente de cuál sea el valor de a. Y por otra parte tenemos que a a la 0 va a ser igual a 1 independientemente de cuál sea el valor de a. ¿Vale? Estas cuatro propiedades nos han permitido trabajar con el apartado 1. Son propiedades en principio nuevas para ustedes. Y bueno, lo que vamos a hacer ahora es ver otro ejercicio para explorar otras propiedades más de las potencias, ¿vale? En el libro suelen utilizar otro enfoque. El enfoque es dar primero la parte teórica y después mandar ejercicios, poner ejemplos y mandar ejercicios de esa parte. Yo prefiero explorar con los ejercicios porque estamos explorando con valores numéricos, cosas que pueden hacer, y ya después establecemos el término general, ¿vale? Entonces, en este ejercicio nos están pidiendo que expresemos como una única potencia algo que es un poco extraño. Tenemos una potencia y eso está elevado a otra cosa, ¿vale? Vamos a hacerlo con el apartado A primeramente. En el apartado A tenemos 3 al cuadrado y eso de ahí está elevado a la 6, ¿vale? Este elemento que está aquí puede ser cualquiera, este 3 a la 2. Vamos a tomarlo como un único número. En este caso 3 a la 2 es 9. Pero bueno, vamos a tomarlo como un número cualquiera. Y fíjense que lo que estamos haciendo es ese número elevándolo a la 6. Y nuevamente yendo a la definición de potencias que vimos aquí arriba, de que si tenemos un número elevado a un exponente determinado, lo que tenemos que hacer es multiplicar ese número tantas veces como el valor del exponente. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es ese 3 a la 2 multiplicarlo tantas veces como el exponente. O sea que esto es 3 a la 2 por 3 a la 2 por 3 a la 2 por 3 a la 2 y este por 3 a la 2. En total, ¿cuántos tenemos? Pues tenemos, me falta uno, por 3 a la 2. 6 veces el 3 a la 2, ¿vale? Pero ahora aquí no hemos terminado. Aquí este 3 a la 2 lo podemos seguir reescribiendo, ¿vale? Como 3 por 3. Entonces tendríamos 3 por 3 por 3 por 3 por 3 por 3. Vamos por 3 veces. 3 por 3, 4. 3 por 3, 5. Y 3 por 3, 6. ¿Vale? Entonces esto, fíjense que en total tenemos, si nosotros quitamos ahora todos los paréntesis, vamos a hacerlo, vamos ahora a quitar todos los paréntesis para tener una única multiplicación, ¿vale? Repetida del mismo número. ¿Cuántos 3 tenemos en total? Pues es fácil, ¿vale? Tendríamos 2, 3, o sea, 6 grupos de 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6 grupos y cada uno de 2, 3. O sea que en total lo que tenemos son 12, 3. Esto sería 3 a la 12. Pero fíjense que 12 es justamente 2 por 6. Entonces aquí tenemos 3 a la 2 por 6. ¿Vale? Realmente lo que hemos hecho es esto, es escribir. Si lo hiciéramos en un único paso, lo que tendríamos es 3. A ver, esta coincidencia, esto no es una coincidencia, esto valdría para cualquier potencia, ¿vale? Y eso nos lleva a esta propiedad, porque fíjense que lo que estamos haciendo es simplemente utilizando la definición de potencia. El 3 y el 2 pueden ser cualquiera. Si hubiésemos tenido 7 a la 5 y eso elevado a la 3, pues tendríamos 3 veces el 7 a la 5, ¿vale? Vamos a escribirlo para que lo vean. 7 a la 5, el apartado B. Y esto elevado a la 3. Fíjense que lo que tendríamos es 7 a la 5 por 7 a la 5 por 7 a la 5. ¿Vale? Son 3 veces el 7 a la 5. Entonces, ¿cuántos 7 tenemos? Aquí hay 5 7, aquí hay 5 7 y aquí hay 5 7. En total lo que tenemos son 3 veces
esos 5 7, o sea, esos 5 7 están 3 veces, o sea que es 7 a la 5 por 3, y esto va a ser igual a 7 a la 15. Fíjense que esto, bueno, ahora lo vemos de forma más clara. Esto en general se puede generalizar a cualquier valor. El 7, el 5 y el 3, o el 3, el 2 y el 6 no tienen nada en particular. Y eso nos va a llevar a otra propiedad muy importante, que es la de la potencia de la potencia. ¿Vale? Es esta propiedad de aquí. ¿Vale? Lo que nos viene a decir es que si tenemos una potencia y esa potencia está elevada a otra potencia, lo que nos va a quedar es la base elevado al producto de los exponentes, de ambos exponentes. Se multiplican los exponentes. No confundir con esta, ¿vale? Donde tenemos un producto de potencias de igual base y lo que se hace es sumar los exponentes. De hecho, lo que hemos usado aquí esencialmente es esta propiedad de aquí, ¿vale? Fíjense que aquí, si nosotros usamos esta propiedad, lo que tendríamos es, tenemos un producto de potencias de la misma base, entonces sería, esto lo podríamos reescribir de esta forma. Podríamos decir que esto es 7 a la 5 más 5 más 5, que es igual a la 5 por 3, porque estás sumando 5 veces el 3. Entonces es 3 a la 15, ¿vale? Entonces, esta propiedad de la potencia es un caso muy particular o se desprende de esta que hemos, digamos, deducido, o sea, que hemos logrado deducir en el ejercicio anterior. ¿Vale? Entonces, ahora, si queremos resolver varios de estos que están aquí, el C, por ejemplo, que es 4 a la 12, y esto elevado a la 2, eso simplemente va a ser igual a 4 a la 12 por 2, y esto va a ser igual a 4 a la 24, ¿vale? Y ya está. Y el apartado D, por ejemplo, en el que tenemos 5 a la 3 y eso elevado a la 6, esto va a ser igual a 5 a la 3 por 6, y esto va a ser igual a 5 a la 18, ¿vale? Fíjense que algo interesante es que si nosotros lo que tenemos es 5 a la 6 y eso elevado a la 3, en realidad lo que vamos a tener es 5 a la 6 por 3, que es igual a 5 a la 18 también. O sea que da igual tener, o sea, lo que estoy diciendo es que si uno tiene a la n y eso elevado a la m, es lo mismo que tener a la m y eso elevado a la n. Como que los exponentes pueden intercambiarse cuando están ahí en la potencia. Lo mismo ocurre aquí en la multiplicación, claramente. Es lo mismo tener a por a la m que a por a la n que al revés, que a la n por a la m, ¿vale? En la división sí no sucede lo mismo, pero en la multiplicación y en esta de la potencia, pues sí, ¿vale? Vamos a ver ahora el apartado E y el apartado F. 6 a la 9 a la 4. 6 a la 9 y eso elevado a la 4. Fíjense que en este caso es como tener 6 a la 9 por 4 y eso es lo mismo que 6 a la 36. Y en el F simplemente tenemos 12 a la 3 y eso elevado a la 0. 12 elevado a la 3 y eso elevado a la 0. ¿Qué es lo que ocurre? Que ahora lo que vamos a tener es 12 a la 3 por 0. 3 por 0 es 0, entonces tendríamos 12 a la 0 y cualquier número elevado a la 0 es 1, ¿vale? Aunque eso lo podíamos haber hecho desde el inicio, pero aquí queda claramente mostrado. Bien, esa sería la potencia de la potencia. Todavía nos queda otra propiedad que es importante y vamos a explorarla en otro ejercicio que vamos a hacer, ¿vale? En este ejercicio que tenemos acá. Dos propiedades más nos quedan. Este ejercicio de aquí nos piden calcular algunas potencias, pero ahora, ¿qué pasa? Que ellas no tienen la misma base, ¿vale? Ya no podemos hacer lo mismo de antes, de sumar los exponentes, porque la base no es la misma, ¿vale? Si nosotros intentamos escribir esto como 2 a la 3 por 3 a la 3, ¿vale? Esto sería, si utilizamos la definición de potencia, sería 2 por 2
por 2. Siempre que tengan dudas si algo se puede hacer o no, la solución es ir a la definición. Y la definición, cuando ustedes la amplían, todas las propiedades salen de ella. Entonces, de ahí pues pueden ver lo que sea. Entonces, 3 por 3 por 3 por 3. Hay estudiantes, por ejemplo, que multiplican la base y después suman los exponentes y te dicen que esto es 6 a la 6, pero evidente aquí podemos ver que aquí no hay 6, 6, ¿vale? Aquí hay 2, 2 y 3, 2 y 3, 3. No es lo mismo que 6 veces el 6. Entonces hay que tener, bueno, bastante cuidado con eso. Pero no es difícil ver, no es difícil ver. Se puede hacer algo que es muy útil, que es tratar de agrupar los elementos que tenemos aquí, ¿vale? Fíjense que tenemos 3 veces el 2 y también tenemos 3 veces el 3, ¿vale? Entonces, ¿qué tal si utilizamos la propiedad conmutativa y asociativa de la multiplicación? A ver, como en la multiplicación nosotros podemos, como la multiplicación es asociativa y es conmutativa, o sea que no importa el orden en que se multipliquen, esto va a ser lo mismo que esto. 2 por 3 por 2 por 3 por 2 por 3, ¿vale? Fíjense que tenemos... voy a poner un número para un color para cada uno. Aquí tenemos los 3, 2 y los 3, 3 también los tenemos. ¿Vale? O sea, no hemos hecho nada raro. Simplemente el orden lo hemos cambiado, ¿vale? Recuerden que es lo mismo 2 por 3 que 3 por 2. Y aquí lo que hemos hecho es eso, ir intercambiando para colocarlos de esta forma. Y al colocarlos de esta forma, esto nos permite ahora asociarlos, ¿vale? Hacer la multiplicación en el orden que querramos. Vamos a hacer 2 por 3 primero. Y eso no lo vamos a multiplicar por 2, sino que vamos a agrupar nuevamente el 2 por 3 y vamos a agrupar nuevamente el 2 por 3. ¿Vale? Y esto nos va a permitir tener, al final, esto es 2 por 3 es 6 por 6 por 6. Y el resultado va a ser que tenemos 3 veces el 6. O sea que lo podemos escribir como una sola potencia, como 6 a la 3. ¿Vale? Resumiendo lo que hemos hecho, fíjense que 6 a qué es igual a 2 por 3 y eso elevado a la 3. O sea que lo que hemos hecho es como multiplicar los elementos que están en la base y elevarlos al mismo exponente. Y esa es otra propiedad que podemos utilizar de las potencias, que es muy importante, y es qué es lo que ocurre cuando tenemos dos potencias que no tienen la misma base, pero sí tienen el mismo exponente y esas dos potencias se están multiplicando. ¿Vale? Si lo que tenemos es esto, esa es la propiedad. Si tienes a por b y eso elevado a la n, o sea, esto de aquí, 2 por 3 y eso elevado a la 3, es lo mismo que a la n, o sea que 2 a la 3, por b a la n, por 3 a la 3, ¿vale? Si tienen la misma base, es el que está acá arriba, cuando tienen la misma base, el a y el a, los exponentes se suman, y cuando tienen el mismo exponente, n y n, aquí, los exponentes se mantienen y las bases se multiplican, ¿vale? Esto vale en ambos sentidos, ¿vale? También a la n por b a la n es lo mismo que a por b a la n. Vamos a hacer algunos otros de estos, por ejemplo, en el apartado B, si quieren podemos hacer, aquí lo que tendríamos sería 5 a la 3 por 7 a la 3. Fíjense que la idea que está detrás de que podamos hacer esto es la propiedad conmutativa de la multiplicación, que puedes intercambiar lo que está multiplicando, los elementos que están multiplicando y agruparlos. Y como tienes la misma cantidad de elementos, ¿vale? Como tienes 3, 2 y 3, 3, pues entonces sí puedes tener una misma potencia. Si nosotros, por ejemplo, tuviésemos, vamos a suponer que aquí tengo un 4, e intentamos hacer esto, ¿qué es lo que tendríamos? Tendríamos 5 por 5 por 5, y ahora tendríamos 7 por 7 por 7 por 7. Y si ahora intentáramos agrupar, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría 5 por 7 por 5 por 7, voy a poner paréntesis, ¿vale? Por 5 por 7. Pero nos está sobrando un 7, ¿vale? Como tenemos
tenemos 4 7, este 7 nos sobra, ¿vale? Fíjense que estos 5 están aquí. 3 5, 1, 2 y 3. Y los 7, los 3 7 están aquí. 1, 2 y 3. Pero este que está aquí nos está sobrando. ¿Vale? Este nos está sobrando. Entonces eso no lo podemos escribir como una única potencia. Esta parte quedaría 35 a la 3 y el 7 quedaría colgando, quedaría ahí afuera. Por eso es importante que tengan el mismo exponente para poder escribirlo como una única potencia. ¿Vale? Entonces en este caso del b, que no, aquí no he hecho el b, he hecho otra cosa. En el b, que tenemos 5 a la 3 por 7 a la 3, pues el resultado va a ser 5 por 7, que es 35, y eso elevado a la 3. O sea que quedaría 35 a la 3. En el otro caso, 3 por 4, 3 a la 12 por 4 a la 12, voy a escribirlo aquí, en el C. 3 a la 12 por 4 a la 12. El resultado de esto es como tener primero 3 por 4 y eso elevado a la 12. O sea que esto va a ser 12 a la 12. ¿Vale? Y así para todos. Este, por ejemplo, que tendríamos 5 a la 9 por 6 a la 9, pues en el apartado D tendríamos 5 a la 9, perdón, 5 elevado a la 9 por 6 a la 9, y esto, pues fíjense que es como tener 5 por 6, que es 30, y eso elevado a la 9. Entonces 5 por 6, bueno, ya dije anteriormente, 30 a la 9. Vale, y así con todos podemos hacerlo. Este, si quieren, lo hacen ustedes. Esto es 5 a la 3 por 3 a la 3. Bueno, lo escribo ya. En el E tendríamos 5 a la 3 por 3 a la 3, y eso al final va a ser igual a 15 a la 3. ¿Vale? Y en el último caso tendremos aquí una división. Vamos a ver cómo hacemos este. Este parece un poco más interesante, ¿vale? Tenemos 7 a la 4, perdón, 7 por 4 a la 6 entre 7 por 4 a la 3. 7 por 4 a la 6 entre 7 por 4 y esto elevado a la 3. Vale, algo que podemos hacer aquí es, digamos, ver qué es lo que es 7 por 4. 7 por 4 evidentemente es 28 y tenemos 28 a la 6 y aquí tendríamos 28 a la 3. Y la misma idea que hemos seguido anteriormente la podemos seguir ahora. Esto es como tener 6 veces 28 1, 2, 3, 4, 5 y ahora 6. Y ahora entre 28 a la 3, que es 28 por 28. Bueno, aquí directamente esto no hace falta ni ponerlo. Aquí ellos tienen igual base y podemos utilizar el cociente de potencias con la misma base, esta propiedad que tenemos acá arriba, ¿vale? Tenemos la misma base, a a la n, el a es 28 y lo único que hay que hacer es restar los exponentes, ¿vale? Entonces esto quedaría 28 a la 3 a la 6 menos 3, que es igual a 28 a la 3, ¿vale? Como mismo existe esta propiedad para la multiplicación, también la podemos encontrar para la división, ¿vale? Y es esta propiedad que está aquí. Que si tenemos un cociente, o sea, una división de potencias que tienen el mismo exponente, ¿vale? O una división aquí y después la potencia, es lo mismo que dividir por separado. Tal vez ellos en este ejercicio esperaban que se hiciese eso. Bueno, no sé, yo creo que así era más fácil, como lo he hecho yo, y ya está. Esta sería otra forma, por ejemplo, si tenemos 10 a la 7 entre 2 a la 7, fíjense que tiene que tener el mismo exponente, eso es muy importante. Mismo exponente. Y esto lo vamos a marcar en naranja.
y lo vamos a copiar para ponerlo en el de arriba, que en la multiplicación, que lo dijimos, pero no lo hemos puesto, ¿vale? Mismo exponente. Creo que esto lo voy a bajar un poco y voy a poner esto aquí. Vale. Entonces, si tienen el mismo exponente, entonces esto es lo mismo que tener 10 entre 2 y eso elevado a la 7. 10 entre 2 es 5, así que esto va a ser 5 elevado a la 7. ¿Vale? Es una propiedad muy importante. En general tenemos 4 propiedades, 5 propiedades. Tenemos que realmente hay dos tipos de situaciones que tenemos. Por una parte tenemos cuando es el mismo, la misma base. O sea, si tenemos, por ejemplo, que la propiedad es a la n por a la m, esto es igual a la n más m. Por ejemplo, si tenemos 3 a la 5 por 3 a la 6 es igual a 3 a la 5 más 6, que es 3 a la 11. ¿Vale? Para la misma base tenemos una para la multiplicación y otra para la división. A la n entre a la m es igual a la n menos m. Otro ejemplo, 3 a la 5 entre 3 a la 2 es lo mismo que 3 a la 5 menos 2, que es igual a 3 a la 3. ¿Vale? Ahora, otro tipo de situación es cuando tienes el mismo exponente. Que tenemos nuevamente dos propiedades. Una es a la n por b a la n es lo mismo que a por b a la n. O sea que si tenemos 3 a la 5 por 5 a la 5, esto es como multiplicar 3 por 5 y eso elevarlo a la 5. Y es lo mismo que 15 a la 5. Y para la división es equivalente. Tendríamos a la n entre b a la n. Esto va a ser lo mismo que tener a entre b y eso elevado a la n. O sea que si tenemos, por ejemplo, 8 a la 3 entre 2 a la 3, ¿vale? Fíjense que el mismo exponente. Es como tener 8 entre 2 y eso elevado a la 3. O sea, esto es 4 a la 3. ¿Vale? Y voy a recalcar aquí. Misma base. ¿Vale? La base es la misma y el resultado se obtiene en la misma base. Aquí 3, 3, 3 y 3. Y lo que se hace es que se suman los exponentes. Misma base en la división. Fíjense, aquí está la misma base y los exponentes se restan. Y en el otro caso tenemos mismo exponente. ¿Vale? El exponente es el que es el mismo en el otro caso. Entonces, n, n y n. Y aquí está n, n, o sea, el 5 es el mismo. Y lo que se hace es que se multiplican las bases cuando el exponente es el mismo, si lo que hay es una multiplicación. Y si lo que hay es una división, pues el exponente se mantiene y las bases se dividen. ¿Vale? Son dos tipos de situaciones. Y por otra parte tenemos la potencia de la potencia. Que es que si a la n y eso elevado a la m, a la n y eso elevado a la m es igual a la n por m. O sea, por ejemplo, 2 a la 3 y eso elevado a la 4 es como tener 2 a la 3 por 4, que es igual a 2 a la 12. ¿Vale? Esas serían las propiedades que tenemos. Estas son las 5 propiedades con las que vamos a trabajar prácticamente todas las propiedades de las potencias. Tal vez se pueden hacer algunas que otras cosas más, pero la base va a ser esta. Este vídeo lo voy a terminar aquí y voy a hacer un segundo vídeo en el que voy a trabajar unos ejercicios que tal vez sean un poco más complejos, ¿vale?
¿vale? En los que hay que pensar un poco más y en los que se ven estas propiedades de manera más global, ¿vale? Muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima.